El 26 de febrero, el portal Epicentro emitió un reportaje que se titulaba La pesadilla de Paula Vélez en Perú. En ese reportaje veíamos a una denunciante, que es la que acabo de mencionar, donde ella denuncia a su expareja y padre de su hijo de acoso sistemático judicial con 38 procesos, donde además habla de un acoso a todo nivel, a toda instancia, donde ella es víctima y perseguida judicialmente, con la intención de que su expareja tenga la potestad de su hijo. En ese reportaje no hemos escuchado la otra cara que está siendo aludida, pero aquí en Perú 21 vamos a escuchar la versión de Víctor Roca, quien es el padre del niño y la expareja de la señora Paula Vélez. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, puesto que la entrevista a la cual hace mención me difama y me calumnia y está plagada de mentiras sin que se me haya dado la oportunidad de poder rebatir o poder explicar las cosas, por lo que le agradezco a usted y al medio. ¿Lo llamaron en algún momento? No, nunca. Yo me enteré de la publicación, puesto que comencé a recibir llamadas. Si bien es cierto, en la publicación nunca se dice mi nombre, sí se dice que soy el padre y que soy la pareja. Yo tuve una relación estable, pública y notoria con esta persona por más de 6 años. Por consiguiente, a la hora que dicen el padre de mi hijo, a la hora que dicen mi expareja, es obvio que se refieren a mí. Yo no tengo Twitter, no tengo o X ahora, no tengo TikTok, pero sí comencé a recibir llamadas de muchas personas que conozco diciéndome, Sobre la "Cab- publicación. ¿Cuándo usted conoce a la señora Paula Vélez? yo la conozco en el año, a fines del año 2013, que estaba realizando una visita en Medellín, en Colombia. Me la presentó una amiga, ella recién había llegado de Inglaterra, donde había radicado desde los 19 años, y se encontraba trabajando ahí en Medellín en ese momento. Y yo la conozco a fines del 2013. Y empezamos una relación de amistad. Claro. ¿Y cuándo se convierte esa relación de amistad ya en una relación sentimental? En esta relación de amistad, yo volví a visitarla en algunas oportunidades en Medellín y ella vino en algunas oportunidades a Perú. Como ella tiene nacionalidad inglesa, esas veces que solo venía de visita entraba con pasaporte inglés. Pero en agosto, habiendo perdido el trabajo en Colombia, en agosto del año 2014, como está en el movimiento migratorio, ella ya vino a vivir en el Perú y ya vino con el pasaporte colombiano y vino a vivir a mi departamento y a vivir conmigo. Eso fue en el año 14. Yo acá quisiera hacer una mención. Ella dice que vino al Perú porque tenía una opción de trabajo. Y como yo le he dicho, todo ese reportaje está plagado de mentiras que no han sido contrastadas con mi persona. Ella no vino por trabajo. Aquí está el movimiento migratorio que dice que su primera entrada fue el 23/8 del 2014 y sin embargo su primer trabajo en el Perú fue en la empresa NEC y acá está la fecha de ingreso, el 1 de marzo de 2015. Es 6 meses después que vino al Perú. Y le agradecería si me diera solo un instante para poder decir, ella dice que yo le hago un acoso judicial y acoso total con denuncias. Yo voy a empezar, en realidad todo es al revés, y yo voy a empezar, ya que hice mención al movimiento migratorio, ella me denunció ante migraciones, perdón, ante el Ministerio de Justicia, a mí y a migraciones, a mí por haber pedido el movimiento migratorio y a migraciones por haberme dado un movimiento migratorio que concluye, porque tuve que defenderme y todo lo demás, con migraciones diciendo que es un documento público y que no había nada, ¿no? Empezando prácticamente también los acosos ahí. Vamos a empezar con las acusaciones que se dan desde el inicio a fin en ese reportaje. Ella dice que usted tenía una actitud celosa, controladora, que había maltrato físico y psicológico, que se mantuvo callada porque no quería perder el contacto con su hijo.
que esto salió a relucir en pandemia, que usted la acusó de haber lastimado a su hijo y que comenzó con un proceso penal y desde ahí empezó la tortura judicial. A ver, quisiera empezar diciendo de que ella da a entender y dice que ella sufre violencia psicológica de mi parte y no muestra y no tiene ningún documento que acredite que sufre violencia psicológica de mi parte. Más bien, en el año 2019 yo había sido agredido físicamente por ella, había sufrido maltratos psicológicos y físicos que ya se hicieron imposibles y debido a la violencia psicológica que yo recibía, y yo sí voy a mostrar documentos. Estamos hablando del 2019, o sea, antes de Estamos pandemia. hablando del 2019 para más o menos de ahí llegar al 2019, ¿no? Yo comencé a recibir ayuda en un lugar que se llama CAP, Centro de Atención Psicosocial, por violencia psicológica que ella ejercía conmigo. Para todo o cualquier discusión era me voy y me llevo a mi hijo a Colombia, me voy y me llevo a Colombia a mi hijo. Y ella ni se dedicaba a mi hijito, como vamos a ver en el transcurso de la entrevista. Y acá tengo recibos que acreditan que efectivamente yo iba a la atención por violencia psicológica. Eso no es todo, sino que en el transcurso de los procesos que yo he tenido con ella, tengo informe psiquiátrico de fecha 20 de mayo del 2020 de la psiquiatra Vivanco Mujica, que es una reconocida psiquiatra, que determina el diagnóstico del paciente es un trastorno de ansiedad reactivo a violencia familiar. Tengo, a raíz de la denuncia que ella dice que puse en el 2019, tengo un informe de la clínica Concebir, que era el único lugar que daba atención psicológica, donde concluyen en la clínica Concebir los psicólogos que sufro afectación emocional por maltrato psicológico. Posteriormente, se me expidió un nuevo informe psiquiátrico de la doctora Vivanco, donde concluye, esto es en octubre del 2022, donde concluye que es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, por lo que esta Paula Vélez genera en mi persona. ¿Qué pasó en esta denuncia que usted hizo hacia ella por haber lastimado a su hijo? Como le decía, nosotros, mi hijo y yo, sufríamos violencia psicológica. En el caso de mi hijo, ya había sufrido una violencia física, que usted ha visto el video. No es que yo lo diga, usted lo ha visto y obviamente no lo podemos presentar acá, por parte de su mamá, que le metió una trompada en la boca porque le cerró la computadora. Pero ya el 12 de mayo del 2020 pierde los papeles y nos agrede a los dos. Incluso yo voy a ayudar a mi hijo cuando ella lo está violentando y ella me araña la cara. Ese día yo nunca le he tocado a ella ni le he agredido, lo que hice fue llamar a la policía. Llegó la policía de la comisaría de Orrantia y se le iban a llevar detenida, porque era en flagrancia. Ya eran más de las 10 de la noche y ella dijo, bueno, yo me voy, no quiero problemas. Le dijeron, ahí toque queda, no nos podemos ir y no puede salir. Y se comprometió que el día siguiente se retiraba. Ella dice que es mentira, porque en la ocurrencia no dice eso. Yo tengo el WhatsApp donde le digo al policía, me dejaron un número por si se ponía agresiva de nuevo, y le digo que ya había concedido salvoconducto y se retiraba. Eso fue el día 12. El día 15 se puso agresiva nuevamente y ya me fui a la comisaría de Orrantia y formulé denuncia penal. Ese mismo día, José Antonio, mi menor hijo con 3 añitos, y yo pasamos por médico legista. Y los dos salimos con lesiones. Eso fue lo que pasó el día 29, en marzo, ¿no? En marzo. Esa es la denuncia penal que ella dice que se archivó en primera y segunda instancia. Le comento qué pasó con esta denuncia. Esta denuncia se inicia con la pandemia y citan a José Antonio, a psicólogo, que fue el 20 de septiembre del 2020 y salió que era un niño normal y totalmente ajeno a lo que pasaba, al conflicto que pudiera haber en el hogar, pero citaron a José Antonio a Cámara Gesell para el día 20 de noviembre del año Ahí está el documento. 2020. Tendría que verlo. Acá lo tengo. Acá está el acta fiscal en donde consta que el día 20 de noviembre
ella no llevó a José Antonio. Y le digo por qué lo tenía que llevar ella, porque me lo sustrajo el 31 de octubre, es decir, 20 días antes de que se realice esta prueba. ¿Cómo lo Se lo llevó. trajo? Ella me saca con engaños el día 30 de octubre, 31 de octubre me saca con engaños para que yo vaya a comprar y se lo lleva a la fuerza del departamento. El que yo le diga que se lo lleva a la fuerza del departamento no es porque yo lo diga, sino porque incluso acá hay declaración jurada y manifestación. Esta es una declaración indagatoria del portero del edificio, donde el portero del edificio da cuenta que se lo llevó a la fuerza. Mi hijito no se quería ir con ella y ella se lo lleva a la fuerza al punto que yo me entero porque estaba haciendo las compras y el portero le dice, oiga, se están llevando al niño, el niño no quiere ir, le dice a la señora que me ayuda en la casa y la señora me llamó para que vuelva. No volví a ver a mi hijo ni he estado con mi hijo a solas hasta el día de hoy. Porque Ahora, el reportaje ella señala que el SEM le recomendó a ella y que a su hijo que salieran del hogar. Esto habría sido en octubre y que por eso le otorgaron esas medidas de protección. no, yo le comento. Primero quiero terminar la pregunta anterior en la que ella dice de que el proceso por lesiones la absolvió. Eso es una verdad media. José Antonio pasó por médico legista, como lo he dicho, y tenía lesiones. ¿Qué pasó en primera instancia? Y lo tengo acá. En primera instancia, en la resolución en el punto 3.4 dicen, está probado que las lesiones sufridas por el menor fueron provocadas por un humana, según se describe en el certificado de medicina legal, producto de evaluación al menor. Eso dice, o sea, hay lesiones. Y en el punto 3.4, extrañamente dice, no se ha probado que fuera en forma dolosa. Es decir, uno golpea a un niño de 3 años, le clava las uñas y todo lo demás, y qué extraño que para el juzgador diga, y como no hay dolo, entonces la absolvemos. Yo apelé esa resolución, ¿y qué sale también en la apelación? La apelación en el punto 8.7 dice, en la parte pertinente, está probado que se produjo las lesiones físicas al menor, las cuales se encuentran detalladas en el certificado médico 020791-B chica FL. Pero después, ¿qué dicen? Mas no existe evidencia de que haya sido causada en el ánimo de la intención de causar daño al menor, porque lo que no se aprecia es el elemento subjetivo del dolo. Es decir, tanto el juzgado como la sala dejan en claro que sí lesionó a un niñito de 3 años, pero como dicen es que no consideran que ha habido dolo, lo archivan, ¿no? Con eso concluyo la parte anterior. Y ahora me había preguntado, Que ella había señalado en el reportaje que el SEM le recomendó que ella y su hijo salieran del hogar porque ella obtuvo medidas de protección. a ver, este es un tema muy importante porque ella durante toda la entrevista habla de las medidas de protección y las medidas de protección y las medidas de protección. Cuando yo denuncio a la mamá de mi hijo, a Paula Vélez, el 15 de mayo del 2020, ella inmediatamente me denuncia y ahí empieza una cantaleta de denuncias que me ha metido hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con su denuncia? El séptimo juzgado de familia, el 28 de mayo, le deniega medidas de protección. Y acá está la resolución. No haber mérito a dictar medidas de protección para Paula Andrea Vélez Peláez. Pues yo no le había hecho nada a ella. Sin embargo, ella se va al SEM y en el SEM sabe Dios qué habrá dicho y el 23 de octubre el SEM logra que el 15 juzgado de familia le dé a Paula Vélez medidas de protección. Esto es importantísimo porque ella cuando dice yo tengo medidas de protección, suena como si yo le pegara, la maltratara, la amenazara. Las medidas de protección se dieron para regular la convivencia en mi casa. Era 23 de octubre y ella todavía seguía en mi casa. ¿Qué dice? Se resuelve prescindir de audiencia oral. No me dieron oportunidad de defenderme. Improcedente la tenencia y la pensión de alimentos. Otorgar medidas de protección a favor de Paula Vélez en mi contra. ¿Cuáles son las medidas de protección? Prohibición de todo tipo de acto que implique violencia psicológica,
tales como insultos, impropedios, agresiones verbales y cualquier otra clase de daño que menoscabe la integridad psicológica de la agraviada. Es decir, no le faltes el respeto, no le levantes la voz. Segundo, prohibición de realizar cualquier acto que ponga en peligro la integridad física y emocional del menor. Y tercero, prohibición de realizar cualquier acción que limite las funciones de la madre respecto a la educación y crianza del menor de su hijo. ¿En qué parte de las medidas de protección hay un riesgo de que yo la agreda físicamente o algo por eso? Claro, y al final dicen. Estas son las medidas de protección. Ahora usted me dice o me pregunta si es que el SEM le puede haber recomendado que se vaya. No, es imposible que el SEM le hubiera dicho que lo haga porque la resolución es clara, improcedente la tenencia. Si acá hubieran sido las cosas como dice ella, a mí me hubieran podido sacar de mi departamento, me hubieran dado una orden de alejamiento. No, estas son las medidas de protección que ella tiene. Y estas medidas de protección han generado que me ponga más, tengo un cuadro por acá, me ha generado más de, creo que le pasé el documento. Sí, acá tengo. Que me ha generado más de 23 denuncias, pero ya el acoso de las denuncias de ella, que están acá, ya el acoso llega a tal punto que se va a la comisaría de Miraflores, al área de familia, y me denuncia en familia por un hecho, ¿no? Y dice violencia psicológica. Y sale y inmediatamente se va a la de Pincri de Miraflores y me denuncia por resistencia a la autoridad, por el mismo hecho, porque trata de ver por dónde hacer las cosas. Entonces es imposible que el SEM le hubiera dicho váyase con su hijo porque el SEM estaría diciéndole no respetes una orden judicial, ¿no?